Las carreteras pueden ser solitarias, pero hay noches en las que algo o alguien más está observando. Luces misteriosas en el cielo, figuras que aparecen en medio del camino y encuentros que desafían toda lógica. Muchos camioneros han vivido experiencias que no pueden explicar. Y hoy te traemos 5 relatos reales que te harán dudar de lo que crees saber. ¿Es solo el cansancio jugando con la mente o prueba de que no estamos solos? Escucha estas historias y saca tus propias conclusiones. Si te gusta este contenido, suscríbete, deja tu like y comenta cuál de estos casos te pareció el más impactante. Estos son 5 relatos reales de camioneros y ovnis. Me abdujeron y me cortaron. Nunca pensé que terminaría en algo así cuando tomé este trabajo. Ser camionero de granja no era algo que me hubiese imaginado haciendo, pero el dinero era decente y no había muchas opciones. Llevar animales de un lado a otro tenía su dificultad, pero con el tiempo uno se acostumbra al ruido, al olor y a la sensación de estar transportando seres vivos. Esa noche, sin embargo, todo cambió. Estaba a pocos kilómetros de mi destino, una finca en las afueras de la ciudad. En el remolque llevaba varios caballos, bestias hermosas y fuertes, algunas inquietas por el largo viaje. La carretera estaba tranquila, apenas algún que otro auto en la distancia. De pronto, empecé a sentirme raro. Primero fue un leve mareo, luego náuseas. El sudor frío me recorrió la espalda y la vista se me nubló por segundos. No podía seguir así. Decidí orillarme. Bajé del camión y busqué la botella de agua en la guantera. Tal vez solo era cansancio. Di un trago profundo, pero la sensación no desapareció. Fue entonces cuando un pitido agudo me perforó los oídos. Era insoportable, como si me estuvieran taladrando el cráneo. Caí de rodillas, llevándome las manos a la cabeza. Después, todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, esperaba ver la cabina del camión. Tal vez los faros de algún auto, o incluso a alguien preguntándome si estaba bien. Pero no, estaba en una sala extraña, fría, sin ventanas. El aire tenía un olor peculiar, algo que nunca había olido antes, como a carbón quemado mezclado con metal. Quise moverme, pero mi cuerpo no respondía. Solo podía parpadear y respirar, sintiendo la piel erizada por el frío. No estaba en una cama, ni siquiera en una camilla. Era una especie de mesa metálica, helada, que me hacía temblar. Miré a mi alrededor y el terror me invadió. No estaba solo. Frente a mí, unas figuras humanoides me observaban. No eran como en las películas, pero se parecían lo suficiente como para que me quedara claro que no eran humanos. Altos, de piel grisácea, con dedos largos y delgados. Lo peor era que tenían un solo ojo grande en el centro del rostro. Ese ojo no pestañeaba, solo me miraba con una intensidad inquietante. Sentí una angustia que jamás había experimentado. Era como si cada fibra de mi ser supiera que estaba en peligro. Uno de ellos extendió su mano y me tocó el brazo. Su piel era fría, casi helada. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Intenté gritar, pero no pude. Quise moverme, pero algo me tenía completamente inmóvil. Solo podía sentir. Y lo que sentí después fue puro horror. Un dolor punzante recorrió mis extremidades. Era como si me estuvieran cortando, como si me separaran del mismo cuerpo sin anestesia. No podía hacer nada, solo sentir ese dolor insoportable mientras esas cosas seguían con lo suyo, impasibles. Mi mente gritaba, pero mi boca no podía emitir sonido alguno. El terror me carcomía por dentro. La desesperación era total. No sé cuánto tiempo pasó. Un segundo, un minuto, una eternidad. De repente, un golpe seco en la cabeza, y todo se apagó otra vez. Desperté de golpe, jadeando, con el volante del camión entre mis manos. La carretera estaba exactamente igual que antes, con la única diferencia de que ahora el sudor frío me cubría la frente, y el cuerpo me dolía como si me hubieran molido a golpes. Miré mis brazos, mis piernas. No había cortes, no había sangre, pero el dolor estaba ahí, latente, punzante,
justo en las zonas donde sentí que me estaban cortando. Giré la cabeza hacia el remolque. Los caballos estaban inquietos, resoplando y moviéndose de un lado a otro como si también hubieran sentido algo. Sus ojos reflejaban miedo. Respiré hondo y revisé la hora. No había pasado casi nada de tiempo, pero para mí había sido una eternidad. Encendí el camión con manos temblorosas y seguí conduciendo, sin saber si lo que había vivido era real o una pesadilla. Pero ese dolor, ese maldito dolor, aún lo siento. Luces en el área de descanso. Mi nombre es Manuel. Llevo más de 15 años recorriendo las carreteras en mi camión, y he aprendido que, aunque la soledad de la ruta puede ser agotadora y estresante, hay cosas mucho peores. Esto pasó hace unos 7 años, una noche en la que decidí detenerme en un área de descanso. No era más que un espacio vacío con un par de mesas de concreto y un baño abandonado. A veces es mejor seguir conduciendo, pero cuando el cansancio te golpea, cualquier lugar es bueno para cerrar los ojos por un rato. Eran las 2 de la madrugada. Apagué el motor, recliné el asiento y cerré los ojos. La noche estaba en completo silencio, sin el menor sonido de insectos o viento. Justo cuando el sueño empezaba a vencerme, sentí algo extraño, una leve vibración en el suelo. Abrí los ojos y al mirar por el parabrisas, vi que la carretera delante de mí estaba iluminada por un resplandor anaranjado. No era el amanecer, aún faltaban horas para eso. Tampoco era un auto porque la luz no venía de los faros, sino del cielo. Me incorporé y miré a través de la ventana. Unas luces flotaban en el aire, como si fueran enormes linternas moviéndose lentamente. Eran 5, en formación, girando en espiral. No emitían sonido alguno. Al principio pensé que tal vez eran drones o algún fenómeno meteorológico raro, pero cuando una de ellas descendió, me di cuenta de que no tenía una fuente visible. No había estructura, solo la luz misma, como si flotara por su cuenta. El miedo me paralizó. Algo en mi instinto me decía que no debía moverme, que no debía hacer ruido. Pero entonces, una de las luces empezó a moverse directamente hacia mí. De repente la radio del camión se encendió sola. Emitió un sonido estático, seguido de un susurro apenas audible. No pude entender qué decía, pero era una voz, y no era humana. El tablero del camión parpadeó, y las luces de emergencia se encendieron y apagaron sin que yo tocara nada. En ese momento la luz que se acercaba se detuvo justo enfrente del parabrisas. No sé si fue el miedo o la adrenalina, pero reaccioné. Giré la llave, encendí el motor y pisé el acelerador con todas mis fuerzas. La luz se movió rápido, casi como si se hubiera sorprendido, y en un instante, todas las luces desaparecieron en el cielo. Conduje sin mirar atrás hasta que encontré una gasolinera. Me bajé, intenté calmarme y encendí un cigarro con las manos temblorosas. Me sentía como si hubiera estado a punto de morir, aunque no podía explicar por qué. Desde entonces, evito detenerme en áreas de descanso desiertas. Prefiero el cansancio antes que volver a sentir que algo que no pertenece a este mundo me está observando. Fiesta en el cielo. El rugido del motor y el golpeteo de la carga en la parte trasera eran lo único que rompía el silencio de la madrugada. Habíamos dejado atrás la última estación de servicio hacía más de una hora, y el camino se extendía en línea recta como una cinta de asfalto infinita. La carretera estaba vacía. Solo el reflejo de las luces del camión iluminando los letreros oxidados y los árboles retorcidos al borde del camino. ¿No te da la sensación de que el cielo está demasiado claro?, preguntó mi copiloto Víctor, sin apartar la vista del parabrisas. Fruncí el ceño. Había luna nueva esa noche, pero el horizonte se veía extraño, con un resplandor pálido titilando a lo lejos, como si una ciudad entera estuviera escondida detrás de las montañas. Debe ser alguna discoteca en un pueblo cercano, dije, pero en el fondo no lo creía. A medida que avanzábamos, el cielo comenzó a parpadear con colores vibrantes: azul, rojo, verde, púrpura, como los focos de una fiesta gigante, pero no había ninguna ciudad cerca. No había nada.
Eso no es normal, murmuró Víctor. Las luces se movían dentro de las nubes, girando en patrones imposibles, como si algo enorme estuviera oculto detrás de ellas. Y entonces se apagaron de golpe. La carretera quedó en penumbra total, y el aire se volvió pesado, espeso, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Fue entonces cuando escuchamos el primer aullido. No era de un perro, ni de un lobo. Era un sonido largo, profundo y vibrante, que parecía venir de todas partes a la vez. Un chillido que terminó en un eco distorsionado, como si algo intentara imitar el lamento de un animal pero no supiera cómo hacerlo bien. Víctor encendió la radio, buscando alguna señal, pero solo salió un murmullo de estática mezclado con lo que parecían susurros. El aullido volvió a escucharse, más cerca esta vez. Pisé el acelerador. Algo en mi instinto me decía que no queríamos estar ahí cuando lo que fuera que estaba haciendo ese sonido decidiera mostrarse. El camión se sacudió como si algo hubiera golpeado el techo. Un solo impacto, seco y pesado. ¿Qué demonios fue eso?, gritó Víctor. No respondí. Solo seguí manejando, sintiendo el sudor frío bajándome por la espalda. Las luces en el cielo parpadearon una última vez, como un latido gigantesco en las nubes. Y entonces todo quedó en calma. Cuando nos atrevimos a detenernos en la siguiente estación de servicio, revisamos el techo del camión. Estaba abollado, como si algo grande hubiera caído sobre él o intentado entrar. Desde aquella noche, cada vez que veo luces extrañas en el cielo, apago la radio y no miro hacia arriba. No quiero escuchar esos aullidos otra vez. Los extraños policías. Nunca fui de los que creen en cosas raras, fantasmas, extraterrestres, conspiraciones. Tonterías para mí, pero lo que viví aquella noche en la ruta me hizo replantear todo. Llevaba horas conduciendo. Mi camión iba cargado de madera, recién cortada de un bosque al sur de Chile. La carretera estaba solitaria, solo el sonido del motor y la estática de la radio me acompañaban. El sol empezaba a bajar cuando las vi. A lo lejos, en el cielo, unas luces flotaban inmóviles. No eran aviones ni drones. Brillaban con un fulgor extraño, como si cambiaran de color, tornándose de un blanco cegador a un ámbar profundo. Seguí conduciendo, inquieto. No tardé en notar que los objetos no eran simples luces. Eran estructuras, formas geométricas flotando en el aire, pirámides con un brillo metálico que reflejaban los últimos rayos del sol. No sabía qué pensar. Tal vez era un experimento militar o algún reflejo raro del cielo. Aceleré un poco, tratando de alejarme de ahí. Fue entonces cuando vi las luces rojas intermitentes en la carretera. Dos figuras vestidas de policía me hacían señas para detenerme. Me alivió por un momento, pensando que quizá alguien más también había visto lo que yo. Pero al acercarme, algo en ellos no cuadraba. Eran pálidos, más de lo normal. Sus rostros parecían inexpresivos, sus ojos hundidos, y sus movimientos eran rígidos, casi mecánicos. Uno de ellos levantó la mano y me ordenó bajar del camión. «Bájese del vehículo», dijo con una voz extraña, artificial, como si estuviera imitando el habla humana. Algo dentro de mí gritó que no lo hiciera. Un escalofrío me recorrió la espalda. Les pregunté qué pasaba, pero no respondieron de inmediato. Se miraron entre ellos, como si no supieran cómo actuar. El que estaba más cerca se inclinó y me miró fijamente. Sus ojos eran oscuros, pero de pronto parpadearon y se tornaron completamente blancos. Sin pupilas, sin iris, solo un blanco vacío. El terror me invadió. Mi cuerpo se paralizó por un instante. Los dos policías comenzaron a moverse de manera errática, como si algo dentro de ellos estuviera fallando. Uno extendió su mano hacia la puerta del camión, y fue entonces cuando reaccioné. Apreté el acelerador con toda mi fuerza. Las llantas chirriaron, el camión rugió, y la enorme máquina se lanzó hacia adelante. Sentí un golpe en el costado, como si algo hubiese intentado detenerme, pero no miré atrás. Conduje como loco, con el corazón latiéndome en los oídos. No sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto me di cuenta de que el camión estaba detenido. Miré a mi alrededor. Estaba en una parada de descanso, al lado de la carretera. La radio sonaba con estática, y el motor estaba apagado.
como si nunca hubiera acelerado. Miré mis manos. Temblaban, no sabía qué pensar. Afuera, la carretera seguía desierta y el cielo estaba despejado, sin rastro de aquellas luces ni de los extraños hombres. No sé cómo llegué ahí. No recuerdo haber tomado la decisión de frenar. Solo sé que, cuando miré el reloj, marcaba la misma hora que la última vez que había visto antes de todo esto, como si el tiempo no hubiera avanzado. Encendí el motor con manos temblorosas y seguí conduciendo, sin mirar atrás. Esa noche dormí en el camión, pero el sueño nunca llegó del todo. Sentía que, si cerraba los ojos, vería nuevamente aquellas pirámides flotando en el cielo. O peor aún, aquellos ojos blancos que me miraban desde la oscuridad. Desde entonces, evito esa carretera de noche. No volví a ver nada parecido, pero sé que fue real. Lo sentí en los huesos, y aunque nadie me crea, en lo profundo de mi ser, sé que algo, o alguien, estuvo conmigo esa noche, y todavía tengo miedo de que vuelvan a buscarme. El ovni que provocó un accidente. Mi abuelo siempre fue un hombre de pocas palabras, conservador y sin emoción. Un viejo curtido por el sol y la carretera, de esos camioneros que parecen estar hechos de acero y polvo. Sin embargo, hubo una historia que me contó una sola vez, y que hasta su último día evitó mencionar de nuevo. Yo era un niño cuando la escuché, pero nunca la olvidé. Mi abuelo conducía un tráiler de carga pesada por las carreteras de México. En una de sus rutas nocturnas entre carreteras desiertas y pueblos fantasma sintió algo extraño. Era como si alguien lo estuviera observando. No había autos detrás ni delante, pero tenía esa sensación punzante en la nuca, como un escalofrío imposible de ignorar. Fue entonces cuando la vio. Una esfera metálica flotaba en el aire, siguiendo su camión a una distancia prudente. No tenía luces ni ventanas, solo un brillo opaco que reflejaba la luna. Pensó que tal vez era un reflejo, un fenómeno atmosférico, o incluso su mente jugándole una mala pasada tras tantas horas en la carretera. Pero cuando aceleró, la esfera hizo lo mismo. Si frenaba, la esfera también reducía la velocidad. No había duda, lo estaba siguiendo. Trató de ignorarla, concentrarse en la carretera, pero el miedo comenzó a hacerse cada vez más fuerte. Entonces, de la nada, la esfera se acercó y golpeó el camión con fuerza. Un impacto seco y metálico sacudió todo el vehículo. Mi abuelo maldijo en voz alta y sujetó el volante con fuerza. Antes de poder reaccionar, la esfera volvió a embestirlo, esta vez con más violencia. El camión tambaleó. La carga en la parte trasera se movió bruscamente. Intentó mantenerse en su carril, pero la esfera no paraba. Otro golpe y el tráiler se salió de la carretera. Recuerda ver la tierra levantarse, el peso de la cabina inclinándose, la sensación de volcarse en el aire, y luego nada. Lo siguiente que supo fue que estaba de pie, a un lado del camino. No tenía un solo rasguño. Su camión estaba volcado, con la carga esparcida, las luces aún titilando en la oscuridad. No recordaba haber salido del vehículo, no recordaba nada después del último golpe de la esfera. Y ahí estaba, flotando sobre los restos del camión, observándolo, como si esperara algo. Mi abuelo no se movió. No podía. Sentía su mirada, aunque la esfera no tuviera ojos. Pasaron minutos, o quizás solo segundos, antes de que se escucharan las sirenas a lo lejos. Cuando las luces rojas y azules aparecieron en la carretera, la esfera ascendió lentamente y desapareció en el cielo, como si nunca hubiera estado ahí. Los paramédicos y policías llegaron y se asombraron de que estuviera ileso. Le preguntaron cómo había salido del camión. Mi abuelo solo respondió que no sabía. Nadie le creyó sobre la esfera. Dijeron que debió haberse golpeado la cabeza, que el cansancio le jugó una mala pasada, pero él sabía la verdad. Después de aquel día, mi abuelo jamás volvió a conducir de noche. Dijo que algo en la oscuridad lo seguía observando, que la carretera nunca está realmente vacía. Y cada vez que miro el cielo nocturno, me pregunto si aquella esfera sigue ahí, esperando. Si te gusta este contenido, suscríbete, deja tu like y comenta si has vivido algo similar. Buenas noches.